personales, pues mis saludos con todo mi afecto como compañero y hermano. Si les parece, pegamos un momento de silencio, de autopresencia de nosotros mismos y de la presencia de Dios. Para que este encuentro sea un verdadero encuentro entre compañeros. Y bueno, y estamos en un momento importante por dos factores. ¿Me siguen bien? ¿Sí? ¿Sigo adelante? ¿Sí? Vale. Bueno, pues porque hay los centenarios de la herida famosa y luego también del tiempo de Manresa, de este año y medio largo de gran densidad fundante y fundacionante. Y luego, porque esto coincide pues con una pandemia mundial que probablemente no había sucedido de este modo jamás en los anales de la historia. Sí que han habido pandemias, por supuesto, pero que hayan tenido estas consecuencias mundiales, aunque evidentemente ha afectado de maneras diferentes también en países, continentes y también en los diferentes segmentos o clases sociales. Como dijo muy bien Arturo, nuestro general, aunque todos estamos en la misma tempestad, no todos con la misma barca. Hay yates grandes que casi no les ha tocado la ola y pequeñas barquechuelas o balsas que las olas les han sacudido mucho más. Pero bueno, me acaban de decir que en su país o en la zona de las Antillas pues no está siendo tan severo como se preveía, de lo cual me alegro mucho. En cambio, sí sé que en Brasil, en Perú, en otros países de Latinoamérica las cosas están feas. Es un misterio también esto, porque está afectando de un modo tan imprevisible países y también a las personas, porque unas se mueren y otras pues simplemente tienen un resfriado o son asintomáticas, ¿no? O sea, ahí hay una gran cantidad de interrogantes de los cuales se informa a medias, porque yo creo que vivimos en una sociedad muy superficial y entonces las informaciones también son superficiales, son estadísticas y no sé si llegamos al fondo de lo que está sucediendo. Y creo que su deseo al perderme esta charla, y también es mi deseo, es ir un poco más allá de lo visible y atravesarlo para ir hacia lo invisible, que se manifiesta siempre a través de lo visible, evidentemente, ¿no? No se pueden separar las dos realidades. Pero no basta con una, no basta con una. Bien, pues yo considero y lo he reflexionado bastante y creo que todavía tenemos la oportunidad de reflexionarlo más en este 20 de mayo que va a comenzar y tenemos, como decía, un año prácticamente y medio para profundizar en todo esto. Estamos ante la bendición o la fecundidad de una herida, lo cual no deja de ser paradójico porque una herida produce daño, dolor, interrupción, frustración y sin embargo vamos a celebrar lo que humanamente más bien habría que evitar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allá y lo que nos sigue sucediendo a nosotros cuando vamos a esos lugares que nos fundaron, lugares que nos fundan no solo en el pasado, sino en el presente? Porque lo que sucedió en Ignacio no es un inicio, sino un origen. El inicio sí está en el pasado, porque lo hay presente y futuro, pero en cambio el origen está siempre en cada momento del recorrido. El origen está en el presente. Por lo tanto, esa herida es nuestra herida. Y hablar de ella es hablar también de nuestras propias interrupciones, búsquedas, como ahora trataré de iluminar, personales, como compañía y como humanidad ante la pandemia, también como humanidad. Y las tres cosas inseparablemente, aunque evidentemente cada una de ellas tiene su tiempo y cada uno de nosotros está en un momento diferente de su historia personal, de su historia existencial y por tanto esa herida tiene sabor diferente o supuración diferente según donde uno se encuentre, de la fase de la formación en la que estéis. Y bueno, pues eso también la compañía tiene el coraje de celebrar algo que
tal vez le lleve más allá de donde ella quisiera llegar. Celebrar algo así es muy peligroso porque resulta que Dios se lo puede tomar en serio y si nosotros conseguimos tomárnoslo en serio también, entonces puede producirse lo que se produjo en Ignacio, que fue eso que llamamos conversión, o metanoia en griego, transformación de la mente, transformación del corazón, y conversión es convertere, girar 180 grados la dirección de la propia existencia. ¿Qué sucedió en esa herida? ¿Quién era el Íñigo de Loyola? Porque en aquel momento no era Ignacio. El nombre de Ignacio, parece todos los registros que tenemos, fue un nombre que se puso en París porque no habían posibilidad de tener nombres locales y el de Íñigo era un nombre local, no se consideraba suficientemente en fin, para poder registrarse. Y por tanto, en aquel momento no era Ignacio todavía, era Íñigo, Íñigo López de Loyola. Bueno, pues sabemos que el tal Íñigo era el pequeño de 13 hermanos y que su nacimiento parece ser provocó la muerte de su madre. Esto no lo sabemos con certeza, pero o sea, no sabemos cuándo muere su madre, pero muy tempranamente ya no está, por tanto podría ser que hubiera muerto en el parto o a consecuencia de su embarazo. Con lo cual, en Ignacio hay una herida originaria. Su nacimiento provoca la muerte de quien lo ha engendrado. No es poca cosa. Y no sé si ustedes han visto la película Ignacio Loyola de producción filipina, de hace 3 años, no sé si la han visto. ¿Puedo ver si la han visto? Si levantan la mano si la han visto. Sí, la han visto, perfecto. Pues a mí me parece una excelente película. No a todo el mundo les gusta, porque, bueno, hay una parte oscura, digamos, aquella parte como más cruel, digamos, o cruda de esos latigazos y tal, y sin embargo, yo creo que expone sin ningún tipo de acaramelamiento un proceso bueno, muy real y muy duro que vivió y que tenemos el peligro de convertirlo en un relato terminado y por lo tanto que no lo recorramos porque ya sabemos cómo acaba. Y la película tiene unos acentos que a mí me ha sorprendido, realmente está muy bien asesorada, hay unos cuantos jesuitas detrás del guión. Y da luz a algo que no se ha profundizado suficientemente, yo creo, y es que San Ignacio desde pequeño, siendo el pequeño además a causa además de la muerte de su madre, está necesitado de 2 miradas que no ha tenido. La mirada de una madre que no le miró, porque no la tuvo, murió al nacer él, pero también la ausencia de la mirada de su padre, y esto es lo que sale muy bien en la película, porque cada vez que el padre mira a Íñigo, ve la ausencia de su mujer. Y de alguna manera no es que culpe a Íñigo de haber matado a su madre, por supuesto que no es esto, pero no puede desvincular la presencia de Íñigo con la muerte de su mujer. Por lo tanto, Ignacio está falto de 2 miradas. Y entonces podemos entender que todo ese subrayado tan insistente que hay en los ejercicios y en parte también en las constituciones y sin duda en la autobiografía del buscar honor y gloria, el vano deseo de honor y gloria, es porque es su necesidad psicológica de ser reconocido. Porque esa mirada originaria, todos tenemos de nacimiento, cada uno de nosotros tiene una falta básica. Falta en el sentido de una herida, de una ausencia básica. Y a partir de esa herida se organiza en parte nuestra personalidad y en parte bastante de nuestras más o menos neurosis, que son, digamos, percepciones deformadas de la realidad porque nuestra propia opacidad la deforma, ¿no? Y hasta que no llegamos al lugar originario de nuestra herida... Muy fea, el lugar donde íbamos, y él llamó por la base. Sí. El micrófono, ahora sí. Vale. Estaba diciendo que cada uno de nosotros tiene una falta básica, falta no en el sentido de falta moral, sino de falta existencial, porque
algo en nuestra vida nos ha faltado y toda nuestra vida de alguna manera es la búsqueda de esa herida. Entonces, como digo, la película subraya muy bien que San Ignacio está buscando siempre sobresalir, llamar la atención, ser valorado. Hay un súper esfuerzo para compensar o para recibir esa mirada que ni de padre ni de madre ha tenido. Y además es el menor de los hermanos, por lo tanto, ni siquiera sus hermanos lo han tenido en cuenta, ¿no? Y como en la película sale muy bonito, que él fuerza la situación de la batalla, que podía haberse evitado, que el capitán con el que dialoga, otro de los capitanes, le dice, hombre, pero estás para llevar a la muerte a unos soldados que por tu deseo de gloria ellos van a morir innecesariamente, ¿no? Y eso, él no lo escucha, y cuando caigan los escrúpulos de Manresa, veremos que es algo más que simplemente una herida neurótica de obsesiva de si ha confesado sus pecados o no, sino que más tarde descubrirá cómo su ceguedad ha provocado el daño y la muerte de otros, ¿no? Y ese será su dolor. Pero ese dolor por los demás solo puede ser reconocido cuando aceptamos e identificamos nuestro propio dolor. Por lo tanto, podemos decir que la herida de Pamplona es la ocasión de la gracia que tiene para detenerle y para que en lugar de buscar siempre más allá y fuera de sí algo que nunca alcanzará, que es una mirada insaciable que jamás le consolará porque esa herida la tiene dentro, ese vacío lo tiene dentro y ninguna otra reconocimiento externo le va a satisfacer por si él no se reconoce a sí mismo, esa herida de Pamplona lo detiene bruscamente para que tenga el coraje de mirarse a sí mismo. Por lo tanto, bendita herida y fecunda herida que permitió que ese hombre que hubiera cabalgado pues de guerra, de batalla en batalla, o de cargo militar en cargo militar, o diplomático, o lo que fuere, pero siempre con un anhelo insaciable de vano honor, deseo de honor y gloria, porque ese deseo es insaciable si uno no se lo devuelve a sí mismo, si uno no tiene la capacidad de poner nombre a esa herida originaria. Bien, y entonces, pues ahí lo tenemos, en el primer confinamiento. Es muy importante caer en la cuenta de la secuenciación, porque van a haber dos momentos fundantes. La primera conversión, que es la de Loyola, pero luego va a haber la segunda, que es la de Manresa. Pero la segunda, que será más profunda, no puede alcanzarla si antes no ha pasado por la primera, que tiene que arreglar temas previos. En primer lugar, hay un duelo. El duelo no en el sentido de duelo contra persona, el duelo del dolor, ¿no? Hay una pérdida, él tenía unas ideas de sí mismo, unas ambiciones que para un soldado que queda herido y muy mal herido, eso sabe que es el final de su carrera militar y tal vez también diplomática, y si era galante, pues también para las mujeres, en fin, todo eso supone una humillación muy fuerte. Por lo tanto, él tiene que hacer un duelo que, bueno, pues evidentemente no va a ser fácil. Ustedes no sé si conocen a una autora que ha trabajado el tema del acompañamiento tanto de los que van a morir como de los familiares de los que han muerto, y tanto en un caso como en otro habla de las 5 etapas del duelo. La primera es la negación, la segunda es la negociación, tratar de negociarlo, de evitarlo, de ver si se puede salvar por otro lado. La ilusión sería, en definitiva. La tercera es la rebelión, ante no poderlo evitar, pues la rabia y el enfrentamiento. La cuarta es la depresión, después de la rabia y el no poder, ante la impotencia, pues se produce el movimiento contrario, que es el hundimiento, la desgana, el perderse. Y por último, la aceptación. Bien, este recorrido, que es tanto para los que van a morir, que tienen que pasar por estas 5 etapas, como aquellos que se quedan sin la persona que ha muerto y por lo tanto también han de recorrer estos 5 tiempos, es justamente lo que San Ignacio sufre, padece y recorre en su lecho de Loyola. La negación está, de alguna manera, pues cuando
le han hecho aquella primera operación que ha quedado muy todavía paticorto, pide que le vuelvan a abrir la herida y o sea, negar que ha sido herido, ¿no? No acepta que ha sido herido y hace todo lo posible para negar lo que ha sucedido, ¿no? La elusión o negociación es cuando se pone a leer libros de caballerías, fantaseándose a sí mismo, pensando bueno, que su imaginación podrá sustituir su realidad concreta, que es que ha acabado, eso se ha acabado, ¿no? Y aunque se entretenga cuando está imaginando, luego queda vacío porque la realidad le devuelve a sí mismo, ¿no? Y eso a la fuerza le tiene que dejar vacío. Podemos imaginar muchos momentos de rebelión y de depresión, ¿no? De hundimiento, de fracaso, y también de ira, de rabia, todo a la vez, hasta que al final se produce la aceptación. Ahora bien, este recorrido en 5 tiempos se olvida del último, que no se menciona curiosamente, que es el más importante de todos. No se queda solo en aceptación. La aceptación es fundamental para la asimilación, para la asunción de lo sucedido, pero eso, si se quedara ahí, no quedaríamos a medio camino. Se produce una transformación, que es lo que llamamos una conversión, ¿no? Todo eso es introducido en él y entonces pasa de persona en busca de su propia gloria a el peregrino en busca del Señor, de esa mirada que ha descubierto que ningún ser humano se lo podrá dar, pero sí se la puede dar nuestro Señor Jesús. Habrá tenido momentos de oración profundos, leyendo la Vita Christi, leyendo la conversión también de San Francisco, de San Domingo, de la Vita, ¿no?, de los santos que sabemos que también leyó. Él descubre que esa mirada que busca anhelantemente y frustrantemente, porque nadie se puede dar, solo el Señor Jesús, solo del Señor Jesús la puede recibir. Y entonces, pues claro, con lo apasionado que era y esto, pues decide cambiarlo todo y irse hacia Jerusalén. Bueno, no nos ha pasado con la pandemia que toda una civilización ha sido detenida bruscamente desde hace un año por una minúscula o por minusculísimas bombas de cañón, que son la forma que tienen los coronavirus, atacando en milicia nuestros organismos para detener ese gran gigante que nadie había sido capaz de detener hasta hace un año, ni los grandes, digamos, dirigentes de naciones en nombre de los grandes ideales de ecología o de igualdad han podido detener aviones, producciones. Y ahí nos encontramos hace un año todos, de un modo u otro. No sé ustedes en qué grado padecieron el confinamiento. En Europa y en España fue muy severo durante 2 meses, casi 3 meses completos, prácticamente sin poder salir de casa. Bien, pues ahí hubo el gran reto, ¿no? Y lo sigue habiendo. ¿Ese confinamiento fue un parón forzado y obligado o una detención y un retiro libremente elegida para ir hasta el fondo de la razón de esa herida? Esa es la cuestión. ¿Cuál es el mensaje del coronavirus? A mí no me gusta que se le llame un bicho, ¿no? Ya ha venido el bicho, porque con el bicho lo estamos expulsando de nosotros, convirtiéndolo en algo despreciable, y no recogemos el mensaje que nos está enviando la Madre Tierra. Hay mucho que aprender en las razones por las cuales es verdad que hay muchas teorías por las cuales haya aparecido el coronavirus, desde las conspiratorias más yo creo que más paranoicas, me atrevería a decir, de 4 personajes oscuros que han pretendido cambiar o detener el mundo, hasta pues las razones que, a menos la versión, que no habría que ser ingenuo, ¿no? Creo que hay que leer y conocer todas las versiones del por qué, no basta qué lo ha provocado, sino quién lo ha provocado. Es posible que haya un quién. Sea qué o quién haya provocado esta situación, la oportunidad que tenemos de hacer una conversión planetaria, civilizatoria, está en nuestras manos. Nadie lo hará por nosotros, ¿no? Como nadie pudo hacer porque Íñigo de Loyola convirtiera aquel fracaso que podía haberlo convertido en un soldado, en un ex militante o en un excombatiente pues borracho, alcohólico, frustrado, podía haber perfectamente caído en ese otro lado, ¿no?
sino que esa herida provocó en él una transformación, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos celebrando precisamente, ¿no? Eso es lo que tratamos de recorrer para que nos recorra a nosotros también esta herida colectiva y personal que estamos viviendo. Bien, entonces ahí se produce un cambio de dirección, una conversión, decíamos, un giro de soldado a peregrino, ¿eh? Y peregrino es una palabra muy importante para San Ignacio. Ustedes saben que aparece 77 veces en la autobiografía, ¿eh? Es la única manera como él se nombra a sí mismo. No se nombra fundador de nada, ni sacerdote, ni religioso, ni cristiano, sino peregrino, ¿eh? Un ser en camino, siempre en camino. Y eso hoy nos dice mucho, ¿no? Porque también como civilizatoriamente, como iglesia y personalmente nos sentimos pues en proceso, ¿no? Bien, que vamos de un lugar a otro lugar, pero no sabemos tampoco ese lugar final, dónde está, ni cuándo llegaremos, ni cómo llegaremos, ni con quién llegaremos, ¿no? Y por lo tanto eso nos acerca a una autobiografía que resuena mucho en tiempos de incerteza como hoy son los nuestros. Bien, pero él pensaba que iba directo hacia Jerusalén. Y sabemos además que en Jerusalén no va a poder detenerse, que eso va a ser otra cuestión difícil que va a encontrarse. Pero entre Loyola y Jerusalén hay un segundo momento de profundización, que es Manresa. Manresa es su segundo confinamiento, su segundo viaje iniciático hacia la profundidad de sí mismo. Podríamos decir que en Loyola fue hasta la profundidad de su herida, pero en Manresa va hasta la profundidad de su personalidad, va hasta la personalidad de sí mismo, de aquello que está debajo de lo que produjo la herida, que fue ese deseo narcisista, de querer ser el primero, de querer emular y superar a los demás, por esa necesidad enfermiza, digamos, de reconocimiento. Y muy comprensible, por otro lado, porque todos podemos entender de esa necesidad, porque también la tenemos cada uno de nosotros en un modo u otro. Bien, ¿y qué sucede en Manresa? Pues en Manresa se pueden distinguir claramente tres tiempos. Llega con la fuerza y la euforia del neoconverso, pensando que si San Francisco hizo 5 horas de oración, él puede hacer el doble. Que si Santo Domingo hizo ayuno, pues él puede hacer también el doble de ayuno, ¿no? O sea, de nuevo, sale el competidor, el soldado, el cortesano, que tiene que deslumbrar a los demás porque todavía, en el fondo, no ha llegado a la hondura de sí mismo. Ha cambiado la orientación por esa mirada de Jesús que le ha sido suficientemente seductora y atrayente como para hacer un giro, pero tiene mucho por recorrer. Tanto tiene por recorrer que entre Loyola y Manresa se encuentra, como recuerdan ustedes, aquel musulmán, ¿no? Que empiezan a discutir sobre la virginidad postpartum de la Virgen, que no es cualquier cosa. O sea, los musulmanes creen en la virginidad biológica de María, en la fecundación, pero no en el momento del parto. Ahí cuando la mujer nace una criatura, se desgarra su útero, ¿no? Se desgarra y sale la criatura llena de sangre. Entonces, la Iglesia Católica, en su sentido más simbólico, el problema es que lo simbólico lo confundimos con lo literal, cree también en la virginidad postpartum, a menos lo creía en tiempos de San Ignacio. Entonces San Ignacio se indigna con el musulmán porque no puede convencerle de que la Virgen también es virgen postpartum. El musulmán se asusta un poco de ver su ardor y entonces se aparta, y San Ignacio se queda con la sospecha de se ha preservado, se ha defendido, se ha honrado el honor de la Virgen, ¿no? ¿Es el honor de la Virgen o su propio honor herido, su propio orgullo herido por no haber convencido a alguien que cree de una forma diferente? Cuánta confusión hay todavía en Ignacio, y él lo dice, aquella alma estaba deseosa de servir a Dios, pero todavía era ciega de las cosas espirituales. Y esa ceguera es la que, en nombre de un honor supuestamente ofendido a María, quien está ofendido es él, porque es por el orgullo de no haber convencido a otra persona de sus ideas, ¿no?
cuántas barbaridades cometemos los unos contra los otros porque los demás no piensan como nosotros, ¿no? Ideológicamente, religiosamente, en una programación, a todos los niveles, ¿no? Y al que no piensa como nosotros lo exterminamos, ¿no? O no de una forma, bueno, en alta política se hace de una forma descarada, en nuestras comunidades lo hacemos más amablemente, pero acabamos también exterminando de un modo u otro al que no piensa como nosotros. Porque dice San Ignacio por 2 veces en el texto que pensó en darle de puñaladas si lo volvía a encontrar. Sabemos que gracias a la mula, que fue más sabio que él, eligió el camino donde no se encontró a aquel musulmán. Y todo esto lo digo porque cuando en Manresa él entrega su espada a la Virgen, no está haciendo un acto romántico que también, porque lo había leído en los libros de caballerías, que ante la dama de sus sueños entregaban las armas, sino porque él se da cuenta de que todavía es peligroso para sí mismo, que si va armado puede dañar con estas armas, porque estaba a punto de hacerlo con un musulmán porque no pensaba lo que él pensaba. Esa entrega de armas es un gesto de lucidez donde expresa su deseo de desarmarse, pero todavía está muy cargado de su propio ego, como vamos a ver cómo llega a Manresa. Porque, como digo, llega de nuevo haciéndose un atleta o un competidor de la santidad frente a otros santos que le han precedido. Pero dice que al cabo de unas semanas empezó a tener unas alternancias muy fuertes, por un lado de euforia, pensándose ser el más santo de los santos, y de autocondena y de angustia porque le veían los escrúpulos de lo mal de que no había sido sincero de confesarse en la confesión general que hace en Montserrat. Como digo, ese escrúpulo, ese darse cuenta del daño que hay en él, de lo oscuro, de lo atrapado que está en su propia imagen, le lleva a tal desesperación que llega hasta punto de cometer suicidio. Dice que había un agujero, no lo hemos identificado dónde es exactamente, porque habla de los dominicos y ahora el convento de los dominicos ya no existe, pero bueno, él dice que había un agujero por el que se quería tirar de la angustia que sentía por esa autoacusación. Por lo tanto, San Ignacio está Íñigo, necesitado de una mirada que le reconozca, está atrapado en su propia automirada que por un lado se autoidealiza y por otro lado se autocondena. Está encerrado en su propio infierno. Es el drama de Narciso. Solo se ve a sí mismo. No hay nadie más que sí mismo, en forma de idealización o en forma de condenación. Y entonces, dice el texto, que viendo a un pequeño perrillo, un cachorro de perrito que pasaba por ahí, ante la inocencia de una criatura que no tiene ninguna pretensión, simplemente es, y es alegremente, es como un cachorro, ¿no? Todos los cachorros, incluso los cachorros humanos, son seres alegres, ¿no? Bueno, menos cuando tienen hambre, pero en fin, en general son alegres. Bueno, pues eso, ¿no? Ante la inocencia de una criatura, él pide ser liberado. Cuando el caballero de Loyola, que ha pretendido las más altas ambiciones y las más altas damas, cuando ha entregado bonitamente, pero en el fondo teatralmente, esa espada ante la Virgen, angustiado y impotente, implora la ayuda de un pequeño perrillo que pasa por delante, es cuando realmente entrega sus armas, cuando realmente se rinde, cuando realmente acepta que él no puede salvarse por sí mismo, ¿no? Que esa pretensión de ser el primero, eso que intenta él conseguir a base de esfuerzo y de una ansiedad terrible, solo lo puede recibir. Rendirse no es claudicar. Ignacio se rinde a sí mismo, pero no claudica, porque claudicar hubiera supuesto irse de nuevo a Loyola, o dejar de orar, o dejar de... Y no, él sigue plenamente entregado, pero abre sus manos para ser tomado, en lugar de querer conquistarse a sí mismo o conquistar la santidad con su propia fuerza. Y entonces se produce
lo que se ha dicho la tercera etapa. Esta segunda sería su noche oscura, y la tercera se ha llamado como la invasión mística, es decir, todo él se hace receptivo para ver desde Dios, para no ya ver desde sí mismo. En la literatura mística se habla de la apertura del tercer ojo, digamos, ¿no? El primer ojo es el ojo físico, el que utilizamos pues, para situarnos físicamente y orientarnos en el tiempo y en el espacio. El segundo es el razonamiento y también nuestros sentimientos, en fin, todo ese mundo interior que elaboramos desde nuestro propio yo. Y el tercer ojo es el que se abre hacia la infinitud, ¿no? El que se abre hacia el espíritu, hacia la eternidad. Bien, pues ese tercer ojo se le abre a partir de su rendición. Y ahí, después de tener diferentes visiones, alcanza lo que es la culminación de todas ellas, la iluminación del Cardoner, que dice, no es que viera ninguna cosa concreta, sino que todo fue visto de un modo nuevo. Y eso es lo propio de la experiencia fundante. No es una experiencia más, sino que es una experiencia que cambia la comprensión de todas las demás experiencias que uno ha tenido, ¿no? Eso es lo que se llama en la teología y en la fenomenología de las religiones la experiencia fundante. Funda un antes y un después. Y esa fundación, como decía, no está en el inicio, sino que está en el origen, originando en cada momento todos los procesos de transformación que solo empezaron a partir de aquel momento. Bueno, ya habían empezado en Loyola, por supuesto, pero que ahí adquieren un paso cualitativo, ¿no? Bien, pues la pregunta que nos hemos de hacer hoy es, ¿estamos dispuestos a ver todas las cosas nuevas atravesando nuestro propio infierno? Solo veremos lo nuevo si somos capaces de atravesar lo viejo. Si quedamos pringados, si quedamos atascados, si quedamos atemorizados, paralizados en ese confinamiento, en esa idea o bien idealizada que tenemos de nosotros mismos, o bien anulante y deprimente, que también podemos a causa del miedo tener de nosotros mismos. Por lo tanto, dando vueltas y vueltas sobre lo que ya conocemos, esa es una posibilidad. Y esa es también la posibilidad de nuestra sociedad, de quedar atrapados en un medio proceso que no llegue a todas las posibilidades que ha tenido esta herida colectiva que ha supuesto y está suponiendo esta detención. O es la ocasión para poner nombre a nuestros propios dragones, para poner nombre a nuestras propias heridas, para poner nombre a aquello que sinceramente está en nosotros, pero que no lo podemos resolver desde nosotros, aunque solo en nosotros y con nuestro consentimiento puede ser resuelto. Entonces se abre todas las cosas nuevas que vio ante el río Cardoner. Mientras no hay rendición, en el fondo lo único que hay es repetición de de nuestras neurosis, de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de en fin, de todo aquello que ya sabemos de nosotros mismos. También de los relatos de San Ignacio, los relatos bíblicos, la Pascua. Mientras no estamos dispuestos a atravesar por ello, lo sabemos tanto que no nos sorprende, ¿no? Pero si hay rendición, en lugar de repetición, entonces lo que puede haber es revelación. Y la revelación apenas ha comenzado. Dios está siempre y en todo momento revelándose y entregándose plenamente a sí mismo. Lo único que necesita es un corazón abierto para recibirlo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi entendimiento, mi memoria, mi voluntad. Es decir, que recuerde desde ti, que comprenda desde ti, que desee desde ti, porque todo es tuyo, todo regresa a ti. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. ¿Qué es su amor y gracia sino Dios mismo? Dios no da cosas, Dios se da a sí mismo. Su amor y su gracia es Dios mismo. ¿Y dónde se da Dios? En nosotros. ¿Y cuál es el límite de la donación de Dios sino nuestra capacidad de recibir? Por lo tanto, cuanto más rendición, cuanto más disposición a esa conversión
que es a lo que se nos invita en este año y medio de celebraciones, conmemoración de esa herida originaria y originante, la ocasión de desalojar todo aquello que ocupa el lugar de Dios y el lugar todavía inexplorado de nosotros mismos, esperando a que se revele, en lugar de que se repita porque ya lo conocemos, y pensando que ya lo conocemos, en el fondo no crecemos, ¿no? Simplemente más de lo mismo. ¿Vamos a salir del confinamiento con el deseo de lo de atrás o tiene nuestra sociedad la oportunidad de descubrir la fuerza de la vulnerabilidad, la fuerza de la contención, la fuerza de la solidaridad, la parálisis del miedo como una posibilidad, todos con mascarilla, todos ahí defendiéndonos y protegiéndonos y aislándonos más? ¿O vamos a tener el coraje de ir hacia los otros, protegiéndonos de nuestros microbios para que nuestros microbios no pasen al otro? Pero no son los microbios del coronavirus, sino todos los otros microbios que llevamos encima y que probablemente sean mucho más peligrosos y más nocivos que el coronavirus, ¿no? Nuestras envidias, nuestras maquinaciones, nuestras utilizaciones, en fin, todo eso que ensucia el ambiente y nos contamina y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, me han pedido 40 minutos, me parece que estoy en el tiempo. Con las preguntas y respuestas pues podemos ir más a fondo en lo que ustedes deseen profundizar. Sí, vamos a tener ahora un espacio de preguntas. Ya aquí está la primera pregunta. Perdón.